Buenos días, qué placer saludarle. Bienvenido a este resumen semanal sobre el comportamiento de la COVID-19 en la nación. Es lunes 20 de diciembre del año 2021, casi ya despedimos este duro año para todos los cubanos. El pasado 15 de diciembre se identificaron en la nación 4 casos importados de la variante Omicron en el municipio de Centro Habana. Estos casos asintomáticos se mantuvieron en vigilancia epidemiológica en su comunidad. Y la noticia, siempre alertó sobre la necesidad de reforzar las medidas de control sanitario internacional y de no bajar la guardia con el cumplimiento de las medidas de prevención. Cuba continúa así, evidenciando un control sobre la pandemia, razones para estar más seguros, más tranquilos a fin de años, pero para no descuidar y, por supuesto, para no desmedir la confianza a fines de 2021. Ya todo se encuentra listo para el análisis de la situación epidemiológica en la nación. Estará junto a nosotros la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami, y doy la bienvenida, como cada semana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Isela, muy agradable volver aquí hoy lunes, sobre todo cuando tenemos buenas noticias, ¿no? Así es. Con sus particularidades, pero noticias favorables. Buenos días a todo el equipo que nos acompaña, la intérprete de lengua de señas y sobre todo todas las personas que escuchan la información semanalmente, cuando la damos los lunes. Bueno, yo decía informaciones de una evolución favorable, no obstante, a las noticias que tenemos del comportamiento del mundo, que no siempre son las mejores. En toda la semana 50 tuvimos un fallecido de la provincia de La Habana, menor de 50 años de edad, del sexo masculino, que indiscutiblemente, no obstante su juventud, podemos decirlo, presentaba un grupo de comorbilidades que lamentablemente hicieron una evolución tórpida de la enfermedad. Padecía de hipertensión arterial, diabetes mellitus, una enfermedad renal crónica, enfermedad de mucho riesgo, asma y además obesidad. Ahí tienen ustedes el comportamiento de los fallecidos por semana, que no porque sea uno o sea menos, deja de tener importancia. Eso realmente siempre lo lamentamos mucho y damos las condolencias a sus familiares y amistades, pero indiscutiblemente se puede ver cómo se ha ido teniendo una reducción en el número de fallecidos semanalmente y el promedio, que es lo que aparece en la barra de arriba, con que ya en las últimas 2 semanas hemos tenido un número inferior a 1 como promedio diario de casos. Realmente es un indicador favorable y es el que se espera teniendo en cuenta el porciento de vacunación de nuestra población, porque ese es fundamentalmente el efecto de la vacunación. Que aunque se adquiera la enfermedad, es del comportamiento hasta el día de ayer. 2.376 pacientes ingresados, sospechosos 1.824, en vigilancia 210 y un número de activos de pacientes confirmados ingresados de 342. Podemos decir que en comparación al día anterior, digamos al sábado, estamos hablando de 5 más. Sin embargo, más adelante vamos a ver cómo por semana los casos activos van disminuyendo. E indiscutiblemente estas cifras que aparecen ahí de ingresados, de sospechosos, en vigilancia y como es natural, y activos, pues son muy inferiores a las que presentábamos la semana anterior y a la de las etapas anteriores, donde tuvimos una gran incidencia. Se procesaron un total de 123.399 muestras
para el diagnóstico de la COVID-19. Resultaron positivas en la semana 401 personas con la enfermedad, 137 menos que la semana anterior. También la incidencia sigue disminuyendo y la positividad de las muestras fue de un 0,3%, promediando 17.628 muestras por días. Cada día se procesaron como promedio esa cifra. Si vemos el comportamiento de las muestras por provincia, primero ya se acumulan, para también tener un indicador del comportamiento, 11.433.976 muestras procesadas en nuestro país para el diagnóstico de la COVID-19. Y se han diagnosticado un acumulado de 964.035 personas con la enfermedad, por lo que el 8,4% de las muestras procesadas en Cuba acumulado se ha resultado positivo a la COVID. Ahí tenemos el comportamiento por provincia. Las provincias con mayor, primero se procesaron muestras de todas las provincias, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, que procesó 3.746 muestras. No obstante, de acuerdo a la complejidad epidemiológica, a los aeropuertos, que se está haciendo un número importante de PCR, las provincias con mayor por ciento fueron La Habana, el 25,8% de todas las procesadas en la semana. Matanzas, el 11,8%. Ciego de Ávila, el 9%. Holguín, el 7,5%. Villa Clara, el 6,6%. Y Camagüey, el 5,4%. Ahí estuvo el mayor por ciento en la semana de muestras analizadas. La positividad la podemos ver en el gráfico que viene a continuación. Y ahí podemos ver que en la semana 50 la positividad de las muestras fue de un 0,4%. Podemos decir que discretamente la semana anterior había sido un 0,3%. 5 territorios reportaron una positividad superior a la media nacional, o sea, al 0,4%. Holguín con un 1,6%. Camagüey, 1,3%. Las Tunas y el municipio especial de Isla de la Juventud con un 1%. Y la provincia de Santi Espíritus, un 0,5%. Como también se puede apreciar en el gráfico, el resto de las provincias reportaron un por ciento de positividad de 0,3% o inferior. Y todas las provincias, siempre recordamos esta cifra, con una positividad por debajo del 5%, que fue la que en un momento determinado la Organización Mundial de la Salud señaló como de los porcientos que hablan de una elevada transmisión. Los casos por meses los podemos ver ahora a continuación. Y se puede ver cómo en el mes de noviembre disminuye en un 85,7% la incidencia de casos de COVID-19 con respecto al mes de octubre. Estamos hablando de 60.163 casos menos. Yo hago este análisis para ver cómo se ha venido disminuyendo a partir del gran número de casos de agosto. Todavía el de septiembre sigue disminuyendo. Primero, noviembre con respecto a octubre. Ahora, en los primeros 18 días de diciembre se acumulan 1.469 casos, con un promedio de 82 casos por día. Esto estamos hablando de 7.551 casos menos en el mes anterior. Estamos hablando de un promedio de 82 casos por día, contra 7.551 casos que teníamos en el mes de noviembre, en igual periodo de tiempo, o sea, los primeros 18 días, con un promedio en aquel momento de 419 casos por día. Indiscutiblemente una reducción que se viene produciendo de forma paulatina. Cuando analizamos por semana, también aquí se ve todavía un poco mejor representado. Por semana también disminuyó
el número de casos diagnosticados, como se puede ver en el gráfico, promediando al cierre de la semana 50, 18 de diciembre, 67 casos por día, contra 77 en la semana 49. Pero no olvidemos nunca, para también no confiarnos mucho, que llegamos a tener, para coger un ejemplo de los que aparecen ahí, 3.648 casos por día, 3.848 casos por día en la semana número 40. Digo esto para que también tengamos en cuenta los riesgos que todavía tenemos con esta enfermedad. En la semana 50, que aparece ahí, las provincias que presentaron una mayor morbilidad, un mayor número de casos, fueron Holguín, con 18 casos por día, Camagüey con 8, La Habana y el municipio especial Isla de la Juventud con 7, Matanzas con 5. En estas provincias se concentraron, y el municipio especial, el 67,6% de todos los casos diagnosticados. Estamos hablando de 317. Esta disminución en el número de casos que podemos ver ahí está condicionada fundamentalmente a una reducción de los casos autóctonos, como podemos ver en el gráfico a continuación, lo cual nos da indiscutiblemente mayor satisfacción, porque estamos hablando de los casos que se han transmitido aquí en nuestro territorio. Y esto, como se puede ver ahí, ahí tenemos las 2 semanas, la 50 y la 49. En la semana 50 se reportaron 401 casos autóctonos contra 506 la anterior. Eso estamos hablando de 105 casos menos. El 85,5% en esta semana que estamos analizando, contra el 94,1% en la semana anterior, corresponden a la transmisión autóctona. Evidentemente, es aquí donde estamos logrando una mayor reducción de la enfermedad. Y el 14,5% en esta semana que termina, contra el 5,9% la semana anterior, a la incidencia de casos importados, lo cual indiscutiblemente nos habla de los riesgos, nos habla de los protocolos de control sanitario internacional, que se ha incrementado el número de PCR a las personas que arriban del exterior de nuestro país, y nos hablan de que se han detectado y se ha logrado el aislamiento. No obstante, y lo toco aquí, aunque después más adelante lo veamos, tengamos en cuenta que estamos recibiendo viajeros de muchos países que muchas veces vienen a compartir, como es lógico, con su familia, con amistades, pero siempre tengamos al menos en la primera semana de arribo el suficiente cuidado por el riesgo de venir infectado en algunos casos. En la semana 50, como ya había dicho, y ahora vamos a ver los casos autóctonos en el gráfico, por separado, ahí lo tienen. En la semana 50, 401 casos, como ya había dicho, contra 506 en la anterior, 105 casos menos. Ahora, vamos a ver el gráfico de los importados. Ahí lo tienen. El mes de noviembre cerró con 220 casos importados menos que el mes de octubre. Fíjense cómo cuando analizamos los importados, aquí está por meses. A partir del mes de agosto empezó a bajar, septiembre bajó, octubre bajó, noviembre bajó, y con 220 casos menos que el mes de octubre. En los 18 primeros días del mes de diciembre se reportan 119 casos importados. Indiscutiblemente, y lo podemos ver ahora en el gráfico de la semana, el número de casos importados se ha ido incrementando a partir de la semana 47, sobre todo la 48, la 49 y esta 50 con 68 casos importados, pues indiscutiblemente
es la que ha estado más alto a partir de la semana 41. Es la cifra más alta de casos importados, con un promedio de 10 casos por día. Este incremento se viene observando, como ustedes pueden ver por semana, si vamos al detalle, en el mes de diciembre, relacionado, por un lado, con el incremento de viajeros y con la modificación del protocolo de control sanitario internacional, que a partir del 4 de diciembre se aplicaron o se aplican un grupo de medidas se montó con respecto a la vigilancia del Ómicron, de los países que tenían una mayor incidencia en ese momento y donde se dictaron medidas de PCR al arribo y en algunos casos de cuarentena en un centro institucional durante una semana. Y indiscutiblemente eso nos ha permitido ir detectando un número mayor de casos. Ambos factores, el incremento de los viajeros y las medidas de control sanitario internacional. En la semana 50, 68 casos. Los principales emisores, Canadá con 21, Estados Unidos con 17, Rusia 12, España 5, México y Sudáfrica 3 cada uno, Francia y Kenia 2 cada uno, y el Congo, Polonia y Holanda 1 caso cada uno. Como ven, está muy relacionado a cifras mayores con los países que mayor número de viajeros están arribando a nuestro país. Ahora, esto es la semana. En el mes de diciembre, cuando hablamos de los 119 casos importados, también es Estados Unidos con 29, Rusia con 21, Canadá con 30, España con 11, Sudáfrica 4, Ecuador y México 3 cada uno, Italia, Mozambique, Francia, Kenia y Panamá 2 cada uno, y Nigeria, Bahamas, Aruba, Guyana, Colombia, Polonia, Congo y Holanda 1 cada uno. Como ustedes ven, muy variado el número de países que han estado incidiendo en este comportamiento. Preocupación que hemos tenido todos los cubanos, los que trabajamos en la salud, los pediatras, los casos pediátricos diagnosticados. Y vamos a ver el comportamiento de la semana 50 en comparación con la número 49. En la 50 se diagnosticaron 54 casos pediátricos contra 58 la anterior, promediando 8 casos diarios en ambas semanas. Como ven, hay una reducción muy pequeña que indiscutiblemente la celebramos, pero indiscutiblemente tenemos que seguir trabajando en este grupo de edad y además está muy influenciado este comportamiento indiscutiblemente por el cumplimiento de la vacunación fundamentalmente, porque esto es aún con el curso escolar y todas las actividades que se vienen realizando. Indiscutiblemente una reducción sistemática de la incidencia de casos pediátricos que podemos verla en el gráfico a continuación, donde analizamos por semana. No se nos olvide que en la 42 llegamos a tener hasta 2.120 casos pediátricos y no fue de las cifras más elevadas, y 305 casos por día. Ya en la semana 50 estamos hablando de 54 casos y 50 casos diariamente. Y ahora, como ya es habitual, nuestra querida periodista Gisela García va a hacer análisis que siempre lo traigo para tener una idea del comportamiento de un día. Es que toda Cuba estuvo al tanto de cómo era el comportamiento diario, qué provincia subía, qué municipio. Y creo que es importante este análisis que Gisela muy bien nos va a ayudar en este momento. Se evidencia, doctor, una reducción del número de casos autóctonos como consecuencia de la enfermedad.
el total en una jornada, 59 casos autóctonos reportó La Nación, 3 casos más en relación con la jornada precedente, y comenzamos entonces con el análisis de la incidencia de la enfermedad por cada uno de los municipios y provincias del país. En Pinar del Río se reportaron solo 3 casos autóctonos de COVID-19, en el propio municipio cabecera, 2 más en relación con el día anterior y con una transmisión en solo uno de sus 11 municipios. Artemisa, un solo caso positivo de COVID-19, uno menos en relación con la jornada precedente, y localizado este caso en el municipio de San Antonio de los Baños. La capital de todos los cubanos, La Habana, reportó 13 casos autóctonos, 5 más en relación con la jornada precedente y con una transmisión en 8 de sus 15 municipios. San Miguel del Padrón reportó 2 casos, Habana del Este también 2, al igual que Marianao, Boyeros, La Lisa. Centro Habana, un caso positivo, al igual que los municipios de Playa y Plaza de la Revolución. Matanzas confirmó 5 casos autóctonos, 3 más en relación con la jornada precedente y con una transmisión en 3 de sus 13 municipios. Hawái Grande, 2 casos positivos, al igual que Ciénaga de Zapata, y Cárdenas solo reportó un enfermo de COVID-19. Cienfuegos, sin transmisión por el virus, 2 menos en relación con el día anterior. La jornada precedente había reportado 2, pero a partir de la estadística manejada en el día de ayer, Cienfuegos no reporta casos como consecuencia de la enfermedad. Villa Clara, 3 casos positivos, 4 menos en relación con el día anterior y con una transmisión en 3 de sus 13 municipios. Encrucijada solo reportó un caso, al igual que los municipios de Sagua la Grande y Santa Clara. Santi Espíritus reportó 3 casos autóctonos, 3 más en relación con el día anterior y con una transmisión localizada solo en uno de sus 8 municipios, en este caso en la cabecera provincial. Ciego de Ávila reportó 7 casos autóctonos, 1 más en relación con la jornada precedente y con una transmisión en 3 de sus 10 municipios. Florencia reportó 3 casos, Ciego de Ávila 2, al igual que el municipio de Ciro Redondo. Camagüey, que batalla por el control, 9 casos autóctonos, ha ido controlando también la incidencia, la propagación del virus, 9 casos autóctonos, 1 menos en relación con la jornada precedente y con una transmisión en 3 de sus 13 municipios. Camagüey reportó 5 casos positivos, Nuevitas 2, al igual que Sierra de Cubitas. Las Tunas, un solo caso autóctono, igual comportamiento en relación con la jornada precedente y localizado en este caso en el municipio de Jesús Menéndez. Holguín reportó 9 casos autóctonos, 2 casos menos en relación con el día anterior y con una transmisión en 5 de sus 14 municipios. El municipio de Jibara reportó 3 casos, Báguano 2, al igual que Holguín, y Banes solo reportó un enfermo de COVID-19, al igual que el municipio de Cacocún. Y el municipio especial, Isla de la Juventud, se reportó 5 casos autóctonos, 1 caso menos en relación con el día anterior. La Isla de la Juventud, que ha ido aumentando la incidencia de COVID-19 y como usted ha podido notar en el mapa que mostramos, Mayabeque, Cienfuegos, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo no reportan casos en el día de ayer de COVID-19. Por tanto, el oriente del país hoy con una situación muy despejada, muy favorable, sin casos autóctonos por COVID-19. Así es, Gisela, y por eso lo traemos, ¿no? Toda la semana. Este es el dato de ayer. De ayer. Que como se puede ver, 4 provincias sin confirmar casos en el día, no obstante haber procesado muestras, y eso dice de lo que se ha ido logrando. Indiscutiblemente la vacunación ha estado decidiendo esto, aunque la vacuna realmente me rectifica, no son 4 provincias, son 5 provincias las que no reportaron casos en el día de ayer. Un efecto de la vacuna, aunque la vacuna, reiteramos, no evita que usted se pueda contagiar nuevamente. Por lo tanto, las medidas, porque muchas personas dicen, bueno, ¿hasta cuándo es esto? No, esto yo a todo el mundo le digo, posiblemente hasta diciembre del 22, porque realmente la vacuna no evita que te puedas contagiar. Y más ahora que hay todos esos ruidos con las nuevas variantes
y demás. Pero bueno, muy importante la información que acabas de explicar en estos momentos. Esto hace, como es natural, que la incidencia, la tasa de incidencia de casos confirmados de COVID-19 por 100.000 habitantes siga disminuyendo. Ahí la tienen ustedes en el gráfico, pueden ver cómo la semana 50 Cuba termina con una tasa de 3,6 por 100.000 habitantes, contra 4,5 por 100.000 habitantes en la semana 49. Indiscutiblemente va disminuyendo, y si comparáramos varias semanas, cada semana disminuye. No obstante, 9 territorios positivos disminuyen la tasa de incidencia de casos confirmados con respecto al cierre de la semana anterior. Aunque 9 territorios lo disminuyen, hay 7 que incrementan sus tasas. El municipio especial Isla de la Juventud, en el cual indiscutiblemente ha sorprendido este número de casos que ahora a última hora han venido presentando, y de lo único que nos puede servir este comportamiento es de que, no obstante tener 1% de población vacunada importante, de los más altos del país, tomar medidas, pero hay veces que un descuido, una restricción no bien aplicada en un momento determinado, pues nos conduce a esto que está aquí. Y yo lo digo no porque los compañeros vienen trabajando muy bien, conducidos por gobierno, partido, por los organismos, pero indiscutiblemente creo que es una enseñanza de lo que nos puede pasar si no actuamos agresivamente en un momento determinado. Como decía, incrementan las tasas del municipio especial Isla de la Juventud, Matanzas, Pinar del Río, Artemisa, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Mayabeque. Esto, disculpen, me dije mal, estos son los territorios que incrementan sus tasas, independientemente de que muchos de ellos han ido teniendo un control de la enfermedad. Ahora, el municipio especial Isla de la Juventud, y en este orden, Holguín, Camagüey, Santi Espíritus, Las Tunas, Ciego de Ávila, son los que muestran tasas de incidencia y matanza superior a la media nacional, que estamos hablando de 3,6 por 100.000 habitantes. Por otro lado, Guantánamo, Mayabeque, Granma y Santiago de Cuba, como también lo analizó la periodista Gisela cuando hablaba del comportamiento ayer, se refleja también en el acumulado, presentan en la semana 50 las tasas de incidencia más bajas de todo el país, con indicadores por debajo, como se puede ver ahí, por debajo de 1 por 100.000 habitantes. Santiago 0,8, Granma 0,5, Mayabeque 0,3, Guantánamo no tuvo casos en la semana, por lo tanto su tasa de incidencia es de 0. Creo que es importante resaltar este comportamiento. Los mayores aportes a la incidencia durante esta semana que cerramos son Holguín, con el 26,7% de los casos, Camagüey el 12,1%, La Habana y el municipio especial con el 10,2%, y Matanzas el 8,3%, Villa Clara el 6%. Estos territorios concentran el 73,5% de los casos de la semana, 345. Podemos ver ahora de los territorios que reportan tasas de incidencia inferiores a 20 por 100.000 habitantes. Ahí ustedes ven como Cuba, con satisfacción, se va invadiendo del verde olivo de nuestro ejército revolucionario, se va invadiendo de verde con elementos positivos. Estos que aparecen en verde son los territorios que tienen tasa de incidencia menor de 20 por 100.000 habitantes. Y si lo vemos ya en un gráfico con el comportamiento de la semana, pues podemos ver cómo semana tras semana, ahora viene un gráfico que está ahí a continuación, se va incrementando el número de municipios
que le llamamos recuperados, porque van logrando tasas de incidencia inferiores a 20. Parece que no lo tenemos ahí en la pantalla. Bien, así mírenlo ahí. O sea, lo que está en verde son los municipios recuperados, como les llamamos, 20, menos de 20 por 100.000 habitantes. Y fíjense cómo a partir de la semana 44, sí, se va incrementando la barra de color verde, que realmente representa el cambio favorable en los territorios. Activo, indicador que nos habla del número de altas que se dan, de la incidencia que vamos teniendo, y que indiscutiblemente cuando las altas son más que los casos que se diagnostican, pues el número de activos va disminuyendo. Ahí en el gráfico tienen los casos activos. Al cierre de la semana 50 se mantenían activos 358 casos, determinado un discreto incremento con respecto a la semana anterior. Estamos hablando de 27 casos más, como se puede ver ahí, con respecto a la semana anterior. Indiscutiblemente es un incremento que tuvimos, no tanto por el incremento, sino por un número de casos que se han mantenido que no negativizan, y hasta que no negativicen no se da el alta, independientemente de que muchos tienen un cuadro clínico no muy abigarrado. Comportamiento de la incidencia y de los fallecidos, lo podemos ver aquí. En el mes de noviembre se confirmaron 9.994 casos y 65 fallecidos. Ahí lo tenemos, promediando 333 diarios y 2 fallecidos diarios y una letalidad de 0,65%. En el mes de diciembre, como pueden ver, con 9 casos que hemos tenido hasta la semana 50, fue de 0,9% la letalidad, que realmente indica un discreto incremento. Claro, aunque no aumentan los fallecidos, pero realmente el número de casos que se diagnostican es muy bajo. No obstante, en Cuba, la letalidad acumulada la vamos a ver más adelante. En el mes en curso la letalidad es de 0,86. Vamos a ver el gráfico que viene a continuación, donde se puede apreciar, y ahora voy a dar datos hasta el día de ayer, los más actualizados, que de los 964.176 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad, se mantienen ingresados 342. De esos 342, un total de 327, que es el 95,6%, tienen una evolución clínica estable. Como dije anteriormente, se acumulan 8.315 fallecidos hasta el día de ayer, contando un fallecido que tuvimos en el día de ayer y una letalidad acumulada en Cuba desde que comenzó la pandemia del 0,86%. Alta para nuestros propósitos, que trabajamos para que realmente cada vez fallezcan menos personas. No obstante, si la comparamos con siempre hacemos, con el mundo, que es del 1,95%, y con la región de las Américas, que es de 2,39%, pues son letalidades inferiores las nuestras en este caso. Siempre recordamos los 55 personas que retornaron a sus países después de hecho el diagnóstico y las 2 evacuados al inicio de la pandemia. Y en el día de ayer específicamente se dieron 94 altas, 15 más que a los que diagnosticados en el día de ayer, que eso hace que el número de activos siga disminuyendo. Se acumulan así, con estas altas del día de ayer, 955.462 pacientes recuperados de la enfermedad. Estamos hablando del 99,1%,
de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba ya se han recuperado de la enfermedad, lo cual es un porciento indiscutiblemente bastante elevado. Finalmente, vamos a ver si logramos que nos pongan la pantalla de las vacunas. Ahí está. Ahí tenemos las vacunas hasta el día 18 de diciembre. Ahí, como creo que lo analizamos la semana anterior, cuando lo comparamos con el mundo, realmente Cuba aparece en el primer lugar y en ocasiones en el segundo lugar de porciento de población vacunada en comparación con el mundo. Y en cuanto a velocidad de aplicación de las vacunas, el primer lugar lo tiene Cuba. Ahora, ya de la población que es objeto de vacunable, como le llamamos, el 105,4%, ahí descartamos los enfermos, los que no se la pueden poner, los que no se encuentran en estos momentos. El 105,4% de la población vacunable ya tiene su primera dosis, el 94,8% su segunda dosis, el 90,8% su tercera dosis y el 97% su esquema completo. Y ya el 8,6% de la población vacunable con la dosis de refuerzo, que estamos viendo cómo el mundo está insistiendo en esta por las posibilidades con las nuevas variantes. Si hablamos de la población en general, incluyendo todas estas personas que por determinadas razones no se han puesto la vacuna, el 92,2% con primera dosis, el 83% con segunda dosis, el 79,5% con tercera dosis, el 84,9% con el esquema completo y el 7,6% con las dosis de refuerzo. Y pudiéramos decir que ya en Cuba se han aplicado 29.330.035 dosis de candidatos vacunales y vacunas, porque de estos 29.330.000, 18.918.425 personas han recibido, o sea, dosis de vacuna se han aplicado, ya vacuna como tal, que indiscutiblemente ha estado influenciando en el comportamiento de la enfermedad. Hasta aquí la situación de Cuba, y siempre, bueno, pues mencionamos, comentamos, compartimos con elementos los aspectos positivos de la evolución de la pandemia. No podemos ocultarlo, y creo que para todos los cubanos es de mucha satisfacción, pero también decimos los riesgos que también hay que tenerlos en cuenta para que nuestra población, ahora ya tenemos ahí arriba 24, 31, primero, y realmente son motivos de festejo, de compartir con las personas, y no olvidemos que todavía tenemos el riesgo presente en nuestro país, como lo tiene el mundo, que lo vemos a ver más adelante. A nivel nacional disminuye la incidencia de COVID-19 en el oriente con indicadores muy favorables, lo que sigue siendo una buena noticia para los cubanos cuando ya casi nos quedan 11 días para finalizar el 2021. Las gracias, doctor, por toda esta información, pero sé que vamos también a profundizar en la situación internacional. Le propongo una pausa porque nos dicen por interno que tenemos un contacto en vivo y directo con la provincia de Camagüey. Y es que a partir del estricto cumplimiento del programa de control epidemiológico y el avance en el esquema de vacunación, la provincia de Camagüey presenta una situación sanitaria favorable con una disminución de los casos positivos de COVID-19. Establecemos comunicación de inmediato con Alex López Almaguer, nuestro corresponsal en territorio agramontino, quien nos amplía la información en esta mañana. Muy buenos días para ti, Alex. Te escuchamos. Adelante. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias. El saludo para la teleaudiencia del país y para todo el equipo de la conferencia.
En efecto, tras duros meses de enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, un periodo marcado por un crecimiento de manera exponencial de contagios, Camagüey logra mayor control de la enfermedad y esto se debe fundamentalmente al cumplimiento de las medidas y los protocolos del Ministerio de Salud Pública y las estrategias del Grupo de Trabajo Temporal para el enfrentamiento a la COVID-19. Para actualizarnos sobre la realidad que ahora mismo tiene la provincia, me acompaña el doctor Alfredo Leal Gutiérrez, jefe del programa de infecciones respiratorias de la provincia. Doctor, buenos días, bienvenido a la conferencia. ¿Cuál es la situación que ahora mismo tiene Camagüey? Sí, buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes y a nuestros colegas de la teleconferencia que se está realizando en estos momentos el día de hoy. La situación en la provincia de Camagüey es muy favorable en estos momentos con relación a meses anteriores, y en estos momentos, en el mes de diciembre, ya está en la última semana, tenemos un promedio de 12 casos por día, y esto hace que se esté evidenciando el trabajo que se viene realizando en todo el país y en particular en la provincia de Camagüey con relación a todas las medidas que se han adoptado para la pandemia en nuestro territorio. Doctor, indudablemente hay menos pacientes ingresados en nuestros hospitales, menos pacientes en estado crítico a partir de todo lo que ya usted acaba de mencionar, pero se mantiene la atención a los pacientes que llamamos grupos de riesgo. En estos momentos esos grupos no dejan de estar soslayados porque hay una mejor situación. Se sigue la vigilancia, se siguen diagnosticando, se siguen haciendo las pruebas que van a cifras de miles, casi diarias, y que por lo tanto eso hace que podamos estar ante un diagnóstico muy oportuno y un tratamiento precoz para poder que los casos evolucionen favorablemente y no tengan algunas complicaciones. Muchísimas gracias al doctor Alfredo Leal, jefe del programa de infecciones respiratorias de la provincia de Camagüey, por estar con nosotros en este momento y a agregar a esta información, actualizar a la teleaudiencia del país que Camagüey, los trabajadores del Laboratorio de Biología Molecular continúan trabajando de manera intensa para procesar todas las muestras de PCR que se manejan en el territorio. También se mantiene un estricto control de frontera, el control sanitario internacional en los puertos y aeropuertos para evitar la entrada al territorio de algún paciente positivo del nuevo coronavirus. Y según datos ofrecidos por la Dirección de Salud en la provincia, más del 87% de la población ya está inmunizada con el esquema completo anti-COVID-19. Ya se han vacunado los grupos de riesgo con reforzamiento, trabajadores de salud pública, del turismo, y se prevé que para el mes de enero del próximo año se concluya o se inicie el reforzamiento de la vacunación para toda la población. De esta manera estamos concluyendo este contacto con la teleaudiencia del país, los televidentes que ahora están en la sintonía. Muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo que me acompaña, el camarógrafo Ángel García y el periodista Alex López Almaguer. Hasta un próximo encuentro. Gracias, Alex, por este resumen. Camagüey, que es una de las provincias cubanas con mayor tasa de incidencia, al igual que Holguín. Pero usted se preguntará, ¿qué ha pasado con la Isla de la Juventud? Ese municipio que había logrado un estricto control sobre la incidencia de la enfermedad. Bueno, la Isla de la Juventud enfrenta ahora un tercer rebrote de COVID-19 que ha obligado a sus autoridades sanitarias a adoptar un grupo de medidas extremas para evitar la expansión del virus. También tenemos el impacto noticioso a esta hora. La COVID-19 es el enemigo que vuelve luego de un largo periodo en que el virus se mantuvo alejado de nuestra geografía. Hoy la Isla de la Juventud es el territorio con mayor tasa de incidencia en el país y solo en los últimos 15 días se acumulan más de 100 casos. Y eso nos obliga a tomar un grupo de medidas de incremento, sobre todo de búsqueda de los sintomáticos respiratorios, que es donde nos va a estar dando el éxito fundamental para actuar de manera acelerada, de manera ágil en la detección o determinación si tiene COVID y a partir de ahí, por supuesto, de aislamiento de las personas que tenemos acá en el municipio. El 89% de la población pinera recibió el esquema completo de vacunación y el 81% la dosis de refuerzo. Pero ello no debe ser motivo para un exceso de confianza. El incremento sostenido de casos ha obligado a abrir la primera zona en cuarentena y un hospital de campaña con posibilidades de ampliarlo en caso necesario. Estos sitios ya están acondicionados, ya tienen personas, porque realmente las 52 camas que teníamos en nuestro hospital, recordar que es un hospital COVID y no COVID, sigue la vida normal, siguen atendiendo a otras afecciones que hoy nuestra población
tiene y demanda del sistema de salud, y por lo tanto tenemos que también asegurar. Y lo más saludable es que nosotros tengamos, para lograr cortar la transmisión, a esas personas institucionalizadas en un lugar, en un hospital de campaña que nos permita a nosotros darle la atención de excelencia que requieren a partir de la enfermedad que tienen. A todo el que arriba a la Isla de la Juventud, tanto por la vía aérea como marítima, se le realiza un test de antígeno y si el resultado da alterado, un PCR 48 horas después. Pero nada de ello es suficiente si no hay un estricto control de ese protocolo sanitario y una elevada responsabilidad individual para evitar una enfermedad que parece decidida a estar mucho tiempo en nuestras vidas. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ahora sí, mostramos el impacto de la COVID-19 por el mundo. ¿Cuál es la situación internacional a partir de la propagación de la variante Omicron? Se ha incorporado a nuestra transmisión la intérprete de lengua de señas, Maciel Suárez. Y doctor, el mundo sigue en tensión por Omicron, se propaga el virus. Muy tenso, realmente son más rápidas las informaciones que lo que uno puede alcanzar por diferentes medios oficiales, noticieros, y realmente el número de casos que se vienen diagnosticando en las últimas semanas, pues es elevado y hace que muchos países adopten medidas de restricción muy fuertes, entre ellas centros de trabajo que no permiten que sus trabajadores se incorporen si no tienen esquema de vacunación, reducción de las actividades públicas de manera importante, incluso medidas de restricción fuertes con aquellas personas que lamentablemente por los conceptos, por las corrientes antivacunas, pues teniendo la posibilidad de administrarse las dosis, pues se niegan, rechazan hacerlo para que realmente se dé cuenta la importancia que tiene esto. Eso sin olvidar nunca el número también de países muy importantes. Siempre recordamos a África, o tenemos presente a África, Haití aquí en nuestro Caribe, en nuestro país, cercano a nuestro país, que los porcientos de vacunación, no solo por corrientes antivacunas, sino realmente por poca disponibilidad, pues son bajos los porcientos de vacunación. Y de esta forma pudiéramos decir, y si quieren me ayudan con la primer pantalla que aparece ahí, que en el mundo ayer se diagnosticaron más de 500.000 de casos todavía. Estamos hablando de 521.721 casos y fallecieron 4.600 personas. Ahí no podemos ver muy bien, las letras un poco chicas, pero indiscutiblemente en el día de ayer, que es la parte de arriba, el Reino Unido, los Estados Unidos, Francia, Alemania y Rusia, todos países de Europa, todos países desarrollados, son los que tuvieron el mayor número de casos confirmados en el día. Reino Unido prácticamente con 82.000, Estados Unidos más de 75.000, Francia más de 58, Alemania más de 32 y Rusia más de 26. Y lamentablemente, ayer el número de fallecidos en Rusia fue el más alto, 1.023, Estados Unidos 291, México, es un país que no es de los más grandes, pero sin embargo, con una letalidad muy alta, 268, la India 254 y Alemania 207. Estos son muchas veces los países estos de Europa, que esta mañana incluso lo mirábamos ahora antes de llegar aquí, que han adoptado medidas más restrictivas para lograr que se vacunen por un lado el mayor porciento de población y que se evite la transmisión. Indiscutiblemente, como se puede ver en los gráficos de abajo, los países que en el acumulado han diagnosticado más casos, Estados Unidos, India, Brasil, Reino Unido y Rusia. Y los que han tenido más fallecidos, Estados Unidos también en la cabeza, Brasil, la India, México y Rusia. Este es el comportamiento de las Américas, ya viéndolo un poquito particular, pues se sigue manteniendo como epicentro
del mundo de la pandemia. El 36,71% de todos los casos reportados en el mundo están en la región de las Américas, con 11.633.855 casos activos. Y ahí ustedes pueden ver a Cuba comparada con todos los países en la posición número 44, con una incidencia por debajo del 1.000.000, pues realmente acumulado, como es natural, aparece en la posición número 40. Ahora, vamos a dedicarle unos minutos que creo que nos quedan a la situación del Ómicron, que vamos a apoyarnos ahí con unas pantallas que trajimos. El Ómicron que todos los días son noticias más cambiantes. Todos los días hay que estar al tanto, hay que estar actualizándose, porque cambian de un día a otro, de una hora a otra. La variante Ómicron, ahí más o menos se puede ver, se había reportado hasta el día 17, ya hoy puede ser muy superior. Se había reportado en 89 países, se han reportado 1.290 casos confirmados fuera del continente africano. ¿Se acuerdan que inicialmente se diagnosticó en Sudáfrica? Los países eran Sudáfrica, Lesoto, un grupo de 6 países de África. Sin embargo, se ha ido extendiendo a ya 89 países. Y un número, aquí dice 451, vamos a ver más actualizado después, detectados en el Reino Unido, que también hay que tener en cuenta los elementos, ¿no? Dice que la tasa de infección es superior al resto de las variantes. La contagiosidad parece que es muy importante desde el punto de vista de la capacidad de infectar a las personas que se ponen en contacto con alguno con esta variante. 41 países afectados, como yo dije ya, por la cobertura de vacunación menor del 10% de su población. No obstante, en países con una vacunación un poco superior, también se ha ido incrementando. Hay datos limitados de la gravedad de esta variante, que por eso hay que estar continuamente actualizándose. Porque incluso Gran Bretaña, Reino Unido, con una cifra elevada de casos, sin embargo lo que han reportado hasta el momento es un fallecido por esta variante. Y tampoco se ha comprobado que las vacunas que existen en el mundo, las nuestras, pierdan la eficacia o efectividad frente a esta nueva variante. No obstante, reitero, hay que seguirlo muy de cerca. Pasa a la próxima pantalla, donde podemos ver el número de casos de Ómicron en el mundo por países. Este es un dato del día 12 de este mes, que fue el que encontramos más actualizado. Ahí tienen ustedes el Reino Unido con el número de casos reportados, Sudáfrica, Estados Unidos, China, Canadá, los Países Bajos, Australia, Botswana, perdón, Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Hong Kong y Noruega. Son los países que han, como se puede ver aquí, indiscutiblemente el Reino Unido y Sudáfrica con cifras muy elevadas, como ya yo había comentado ahí. Y este sí es un mapa, el que viene ahora a continuación, que lo pudimos ver el sábado, sea un poquito más actualizado, donde se ve en rojo la presencia de esta variante, indiscutiblemente en todos los continentes, indiscutiblemente en un número importante de países, vean Europa, vean África, vean Brasil, vean México, o sea, todos, incluyéndonos a nosotros, que los datos actualizados hasta los diagnósticos del sábado lo podemos ver ahora aquí en la pantalla que viene a continuación. Y se han diagnosticado en Cuba un total de 6 casos con la variante Ómicron,
procedentes 3 de Sudáfrica, 2 de Kenia, 1 de Mozambique. Por provincias de residencia, 1 de Pinar del Río, 2 de La Habana, 2 de Santiago de Cuba y 1 de Granma. Y como fechas de arribo a nuestro país, 1 el 27 de noviembre, otro el 1 de diciembre, 2 el 9 de diciembre y 2 el día 10 de diciembre. Esos son los datos actualizados que tenemos, pero continuamente estamos estudiando. Como conocen también, Cuba, a todos los países que han tenido un reporte importante o que tienen riesgo importante, pues en unos casos a todos se le toma PCR al arribo a nuestro país. Y los de países de mayor riesgo, pues hacen una cuarentena de 1 semana para mantenerlos aislados. De estos casos, fíjense, que son los elementos que vamos acumulando con nuestra experiencia. De estos casos, de los 6 casos, 5 han estado asintomáticos. Por lo tanto, ustedes dirán, sí, es menos agresiva, es menos virulenta. Sí, pero es de mucho más riesgo, porque indiscutiblemente lo tenemos al lado, compartimos, no tiene síntomas, y ni la persona ni nosotros que estamos compartiendo nos damos cuenta del riesgo que estamos corriendo. Y uno de los casos, lo que presentó fue una faringitis, fundamentalmente como único síntoma. Estos, como es natural, los que arribaron después del día 4, pues se aislaron cuando eran de países que tienen que ver con esta enfermedad, una alta incidencia, y otros 3 que estuvieron en la comunidad porque no le correspondía la cuarentena, que también se está evaluando. Y hasta ahora no hemos tenido contagios en las personas que por determinadas razones han estado en contacto con ellos en esta situación. De ellos hay 2 turistas extranjeros que son los únicos extranjeros que han sido diagnosticados. Gracias, doctor, entonces, por toda esta información sobre el comportamiento de la enfermedad en Cuba, en el mundo, sobre también la propagación de Omicron por varias naciones del mundo. Las gracias, lo esperamos el próximo lunes. Y ha sido el resumen del comportamiento de la enfermedad por cada uno de los territorios del país. Otra semana con indicadores favorables. Cuba reporta 342 casos confirmados en los últimos 7 días y un fallecido como consecuencia de la enfermedad. Continúa el descenso del número de casos confirmados, de casos activos y de fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Omicron se propaga por el mundo y ante esa realidad, Cuba alerta y ocupada en la protección, en las medidas de protección que usted conoce frente a la extensión del virus SARS-CoV-2. Nosotros nos vemos el próximo lunes para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Buenos días.